La responsabilidad de proteger y soberanía estatal, Arguetti Baliero. La responsabilidad de proteger es un nuevo instituto del derecho internacional público, producto de la influencia de la civilización posmoderna y en especial de la sensibilidad que despierta para la atención del bienestar de los seres humanos. Es un instituto, más bien una doctrina, nacida en la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Nueva York entre el 14 y 16 de septiembre del 2005, como continuación de la Cumbre del Milenio del 2000, a la que asistieron representantes de 191 países y se concreta en los párrafos 138 y 139 de su documento final. Las bases sobre que se desarrolla la idea de la responsabilidad de proteger, los tres claros pilares de esta doctrina son: 1. Los estados tienen la responsabilidad primaria de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las depuraciones étnicas. 2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar a los estados y ayudarlos a cumplir con el cometido señalado. 3. Si los estados en forma manifiesta no protegen a sus ciudadanos de los mencionados crímenes y las medidas pacíficas para contenerlos han fracasado, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar a través de las medidas colectivas y coercitivas como las sanciones económicas o las diplomáticas, e incluso, aunque solo como último recurso, mediante el uso de la Fuerza Armada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Este posicionamiento reacciona frente a circunstancias ciertamente abominables a las que suelen ser sometidos los seres humanos y procura abrir una vía para liberarlos. Para comprender la razón del fortalecimiento de la idea de responsabilidad de proteger, es necesario tener en cuenta la situación en la que se encuentra la sociedad internacional posmoderna, los temores que han despertado las grandes calamidades que sensibilizaron al común de la gente propiciando esta respuesta, las carencias del actual sistema de seguridad colectiva a nivel mundial, los intentos fallidos como las intervenciones humanitarias y varios acontecimientos recientes en las relaciones internacionales. El derecho internacional público centra su protagonismo, el poder y la fuerza en los estados nacionales y debe considerarse si no sería mejor ir hacia otro sistema que ubique estas determinantes en la sociedad internacional a partir de la valoración de los seres humanos individuales que la componen, situándolos por encima de los grupos gobernantes que toman decisiones en su nombre. 2. El marco político y jurídico en que aparece la responsabilidad de proteger. A. El marco político internacional. A partir de las décadas del 70 y 80, los avances de la ciencia y la tecnología cambiaron al mundo, perforaron sus fronteras, informaron en tiempo real, hicieron aparecer otros actores en las relaciones internacionales. Los movimientos nacionales de liberación, las grandes compañías, los grupos de los intereses transnacionales, las mafias internacionales, los seres humanos individuales, entre otros. El mundo jurídico dual terminó y la regulación de la inmensa mayoría de las materias se hizo internacional y nacional. El sistema jurídico tenía que adaptarse. A intentarlo hacerlo, pero por vías equivocadas, y se debe tener conciencia de cuál es el sendero correcto. 2. El marco jurídico internacional. El sistema de reglas que mal o bien reguló y encauzó las relaciones internacionales mundiales desde Westfalia a mediados del siglo XX fue el pre-derecho internacional público, fundado y desarrollado a partir del principio de la soberanía de los estados que se manifestaba en el espíritu de los tratados de Westfalia 1648. Se expresaba en los tratados de Utrecht de 1703 y 13 y se recogía en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y recién se cambiaría en el artículo 2, inciso 1 de la Carta de las Naciones Unidas 1945 por el principio de la igualdad soberana de los estados, con el cual se posibilita el establecimiento de un sistema de reglas de naturaleza jurídica para regular a los estados soberanos en sus relaciones internacionales. La sociedad internacional recién entrará en estado civilizado a partir de las Naciones Unidas, después de la cual contará con normas jurídicas, en su mayor parte convencionales, para todas las materias y con autoridades reconocidas universalmente. Pero en el debe quedan algunas cosas. Se está en estado de naturaleza, pero de guerra por la falta de órganos jurisdiccionales obligatorios en todos los casos y con imperio en todos los ámbitos. No se dispone de un sistema de seguridad colectiva eficiente, por lo cual, en la práctica real, se continúa recurriendo al principio de la autotutela. Se sigue pensando que el instrumento útil para regular los nuevos desafíos de la posmodernidad es el derecho internacional público, pero él no sirve para muchos de ellos y debe irse hacia otro fundado en el principio de supranacionalidad.
no se ha asumido que para la normativa internacional constituya propiamente un sistema jurídico, hay que darle a la soberanía un significado también jurídico. 3. ¿Qué desencadena la búsqueda de la responsabilidad de proteger? Las consecuencias de las fallas estructurales de la organización política y de las incongruencias del sistema jurídico que encausan y regulan la sociedad internacional han hecho aflorar un inconformismo creciente en los grupos humanos que las compone y que ahora pretenden y exige otro tipo de respuestas a sus autoridades. Se toma conciencia de que los problemas en tiempo real y con imágenes ya no hay ajenidad entre los acontecimientos y no hay lugar para las atrocidades. Las preocupaciones empiezan a aparecer al finalizar la Guerra Fría y los detonantes que sensibilizaron a la sociedad internacional fueron el genocidio de Ruanda de 1994 y la masacre de Srebrenica de 1995. Los fundamentos jurídicos del Instituto. A. El origen. El autor sudanés Francis Deng, 1996, fue el primero que se ocupó sistemáticamente de esta cuestión, dentro de un continente especialmente afectado por las catástrofes humanitarias y las reiteradas fallas o ausencias del poder estatal. Esta idea también viene a entroncar con la tradicional concepción occidental de la necesidad de las intervenciones humanitarias. B. El informe de Kofi Annan de 2000. En su informe Nosotros los pueblos, la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, preparado para la cumbre del milenio, el entonces secretario general manifiesta que los estados deben aprender a gobernar mejor y juntos, sin que ello signifique el surgimiento de un gobierno mundial ni el eclipse de los estados-nación. Bajo el acápite de El dilema de la intervención, enfatiza que ningún principio puede invocarse, ni siquiera la soberanía, para impedir una acción armada autorizada por el Consejo de Seguridad en caso de violaciones masivas de derechos humanos que constituyan catástrofes humanitarias. Se advierte claramente en estas formulaciones la concreción de un nuevo concepto de paz y seguridad en debate en la ONU que migra de la paz y seguridad colectiva, exclusivamente interestatal, a uno nuevo de seguridad humana como propósito fundamental de la organización. Al decir de Eduardo Jiménez de Aréchaga, un nuevo e importante desarrollo constitucional de la Carta. C. La unidad africana. El tratado que crea la Organización de la Unidad Africana del 2002 en su artículo 3 y sobre todo en su artículo 4, disposiciones que facultan a la organización a intervenir en sus estados miembros usando incluso la Fuerza Armada para proteger poblaciones que sean víctimas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Este será el primer tratado constitutivo de una organización internacional que la autoriza a actuar en el territorio de sus miembros en tales casos. D. El informe CICE, CIISE. Es el informe de la Comisión Internacional sobre la Intervención y Soberanía de los Estados, del 2001. Es el documento más elaborado y el que más sistemáticamente busca fundar la doctrina de la responsabilidad de proteger. Se aboca a establecer si existe el derecho a la intervención humanitaria y, en caso afirmativo, a cuál es la forma y el momento de ejercerlo, así como a la cuestión de quién podría autorizarla. El grupo de trabajo que lo produjo actuó en principio fuera de las Naciones Unidas a iniciativa de Canadá, pero anunció su constitución en la Asamblea General y pretendió responder a Kofi Annan para buscar consenso sobre si la intervención humanitaria, o sea, el llamado de Kofi Annan para buscar consenso sobre si la intervención humanitaria era un ataque a la soberanía, y en tal caso cómo se respondía a las situaciones como Ruanda y otras graves violaciones de derechos humanos. El centro del informe de la responsabilidad de proteger busca no referirse a la intervención. Fue un insumo importante que tomó en cuenta el informe del grupo de alto nivel formado por Annan, que también se consideró para el informe del secretario general de la Cumbre Mundial. Entonces, el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados del 2001 fue un documento más elaborado, busca fundar la doctrina del instituto, se ciñe a la responsabilidad de proteger, no a la intervención. Esto fue un insumo importante. Los pilares de la responsabilidad de proteger para el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados del 2001 marca como pilares los siguientes. En las obligaciones inherentes al concepto de soberanía, en el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas sobre potestades del Consejo de Seguridad,
en las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos, que surgen de declaraciones, tratados, pactos del derecho internacional humanitario y de sus propios derechos internos, de la práctica de los Estados, de las organizaciones internacionales universales y regionales y del Consejo de Seguridad. Sus elementos constitutivos son la responsabilidad de prever la ocurrencia de tales violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, la de reaccionar y la de reconstruir. El informe hace énfasis en la intervención militar debe ser excepcional, extraordinaria y en última ratio. El fundamento que se pretende dar a la responsabilidad de proteger se relaciona con un nuevo significado de la soberanía estatal como responsabilidad o como función y consecuencialmente una nueva interpretación del principio de la intervención. Informe del Grupo de Alto Nivel, 2004. Otro hito lo constituye este informe sobre las amenazas, desafíos y cambios del año 2004. Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos. Recomienda que se adopte una norma sobre la responsabilidad de proteger que debe ser actualizada por el Consejo de Seguridad en el ejercicio de sus potestades basadas en la Carta. El informe de Kofi Annan de 2005. El antecedente inmediato de la declaración de la cumbre del 2005 se basa en los insumos relatados en los numerales D y E, un concepto más amplio de la libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Cumbre Mundial del 2005. Culmina el ciclo con el documento final de la Cumbre Mundial del 2005, resolución de la Asamblea General 60/1, aprobada por consenso en sus parágrafos 138 y 139, dentro del capítulo titulado Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, incorpora el Instituto y da las pautas para su ejercicio. El párrafo 139 expresa que la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de utilizar todos los medios pacíficos de conformidad con los capítulos 6 y 8 de la Carta para la protección de las poblaciones en riesgo. Agrega, estamos dispuestos a actuar en este contexto tomando medidas colectivas oportunas y eficaces por medio del Consejo de Seguridad, incluso con las facultades del capítulo 7 en cada caso concreto cuando los medios pacíficos resulten inadecuados y si es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Se destaca la necesidad de que la Asamblea General siga con el examen del Instituto y reconoce que aún es una cuestión abierta. Refleja los tres pilares del Instituto. La Asamblea General no funda el concepto en una idea de soberanía funcional distinta de la que se acepta como resultado del principio de la igualdad soberana de los Estados, basamento del derecho internacional público y de la propia organización, pero está autorizando que se actúe dentro del territorio de un Estado soberano, sustituyéndose a sus poderes de gobierno e incidiendo en uno de los corolarios más importantes de la soberanía, el de la supremacía territorial. H. Resolución A63308. Para finalizar la reseña de los fundamentos de la responsabilidad de proteger, debe mencionarse esta resolución de la Asamblea General de septiembre del 2009, referida al informe del secretario general Ban Ki-moon, denominada Implementando la responsabilidad de proteger, que es adoptada por consenso. En ella se recuerda la declaración de la cumbre del 2005, especialmente sus parágrafos 138 y 139, y se toma nota del informe del secretario general de los debates y se decide continuar con la consideración de la responsabilidad de proteger. 5. El Consejo de Seguridad y la responsabilidad de proteger. A. El recibo del Instituto. El Consejo de Seguridad recibió tempranamente el Instituto como instrumento para utilizar en ocasión de proteger a los civiles en conflictos armados. En la resolución 1674 de abril del 2006 sobre la protección de civiles, reafirma las disposiciones de los parágrafos 138 y 139 del documento final de la Cumbre Mundial del 2005. En 2009, al conmemorarse los 10 años de que el Consejo se ocupa de la seguridad de los civiles en los conflictos armados y 60 de las convenciones de Ginebra, dicta la resolución 1894.
donde reafirma la procedencia de los parágrafos 138 y 139 y recuerda que las partes en conflictos armados tienen la responsabilidad de proteger. Más adelante, en casos puntuales, también se referirá a la responsabilidad de proteger para respaldar sus mandatos. Pero la resolución 1894, en el 2009, esta es la 1894, donde reafirma la procedencia de los parágrafos 138 y 139. B. Sudán, el caso Darfur. La resolución 1706 del 2006, adoptada en el marco del capítulo 7 de la Carta, es la primera que, en un caso concreto, puede vincularse con la responsabilidad de proteger, ya que en sus fundamentos se recuerda a la resolución 1674 relativa a la protección de civiles en conflictos armados. El Consejo de Seguridad decide elevar a 17.300 a los efectivos militares en la misión de la ONU para Sudán para vigilar el cumplimiento del cese del fuego y el acuerdo de paz. Esto fue en Sudán, caso Darfur, del año 2006, resolución 1706. C. Kenia, crisis del 2007-2008. En el marco de acusaciones de fraude electoral y tensiones étnicas, el ex secretario general Annan fue aceptado por las partes como mediador, acordando un gobierno de coalición. O sea, las partes aceptaron que Annan fuera el mediador, acordando un gobierno de coalición en la crisis 2007-2008. El Human Rights Watch saludó el logro como un modelo de acción diplomática bajo el principio de responsabilidad de proteger. De Libia, 2011. Fue el primer caso en que el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza militar, citando la responsabilidad de proteger. En el contexto de la primavera árabe del 2011, se iniciaron manifestaciones que fueron repelidas violentamente por Gaddafi y su ejército. Gaddafi muere en combate y se creó un gobierno provisional rebelde en un estado desestructurado, con miles de muertos y desplazados, inmerso en una profunda crisis humanitaria y el caos político. Se abrió guerra interna entre 2014 y 2015, a lo que siguió una crisis política con gobiernos enfrentados y presencia de terroristas. El Consejo de Seguridad dictó la resolución de 1970-11. Dictó la resolución 1970-11. Esto fue en el 2011. Resolución 1970-11. Recordando la responsabilidad de las autoridades libias de proteger a su población, y la resolución 1973-11, por la cual autoriza el uso de la Fuerza Armada para proteger a los civiles y a las zonas pobladas por los civiles bajo amenaza de ataque. Siria, 2014. En este caso no funcionó la idea de responsabilidad de proteger. Manifestaciones brutalmente reprimidas por el gobierno del presidente El Assad generaron una rebelión que se concretó en una guerra civil, donde se enfrentaron de manera confusa el gobierno sirio, diversos grupos rebeldes de diferentes ideologías, muchos y distintos grupos terroristas sirios y extranjeros, potencias mundiales y regionales, otros países, y en junio de 2014 se sumó con el protagonismo del Estado Islámico. La contienda lleva innumerables muertos, refugiados y desplazados, y la mayoría de las ciudades están destruidas. La comunidad internacional poco ha hecho y el Consejo de Seguridad ha estado bloqueado por el veto de China y Rusia, que han afirmado su prestigio en la zona. F. Costa de Marfil, 2010. En 2010, irregularidades en la elección presidencial generaron un duro enfrentamiento que termina en una guerra civil con excesos de ambas partes. El presidente Babo, con una G antes de la B, presidente Babo, de Costa de Marfil, pretendía la reelección y terminará enjuiciado por la Corte Penal Internacional. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad dicta la resolución 1975, en la cual reafirma que es responsabilidad de Costa de Marfil promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, condena las graves violaciones y autoriza a la operación de las Naciones Unidas en el país a tomar todas las medidas necesarias y acciones necesarias para proteger al pueblo. Yemen, 2011. En 2011 se producen protestas que son fuertemente reprimidas. Cae el presidente El Saleh, se abre una guerra civil y todo se complica con la presencia de Al-Qaeda y sus atentados.
En octubre de 2011, el Consejo de Seguridad dicta la resolución de 2014 recordando la responsabilidad primordial del gobierno de Yemen de proteger a su población. Condena las continuas violaciones de los derechos humanos, exige a las partes que abandonen la violencia y solicita al secretario general sus buenos oficios. H. Sudán del Sur, 2011. En estos países se han dado distintos enfrentamientos. En algunos de los múltiples casos producidos en los que actuó el Consejo de Seguridad ha hecho referencia a la responsabilidad de proteger, por ejemplo, en la resolución 1996 del 2011. Mali, 2013. El país está dividido en dos regiones con profundos conflictos étnicos que han generado enfrentamientos y graves violaciones a los derechos humanos. El Consejo de Seguridad adoptó resoluciones vinculadas a la responsabilidad de proteger, como la 2071 de 2012 y también la 2100 de 2013. J. República Centroafricana. Profunda rebelión entre 2003 y 2007 que se cerró con un acuerdo de paz que dejó heridas abiertas y no dio paso a una institucionalización firme, tanto en lo político como en lo religioso. En el 2013 se reabren enfrentamientos con incontables muertos y desplazados y se presencian varios grupos armados. Se lleva a cabo la operación Sangris bajo el auspicio de las Naciones Unidas con soldados franceses y en 2015 se firma un nuevo acuerdo de paz. El Consejo de Seguridad dictó varias resoluciones en las que se ocupó de la responsabilidad de proteger, siendo el caso en que más aparece esta preocupación. Estas son las resoluciones de 2021/13, 2127/13, 2134/14, 2149/14 y 2996/15. En todas ellas se recuerda que la responsabilidad primordial de proteger a la población recae sobre la República Centroafricana o las autoridades de transición. K. El Califato del Estado Islámico. La situación creada por su aparición fue una de las más graves y trágicas que hayamos conocido. Se mezcló las más negativas interpretaciones ideologizadas y retrógradas del Islam con el manejo posmoderno de los medios de comunicación para adoctrinar y fanatizar a las masas y con la disponibilidad de financiación proveniente de extorsiones o del petróleo conquistado y vendido en el mercado negro. El fenómeno se extendió en forma importante por los territorios de Irak, Siria y con menor fuerza en otros. Ha generado miles de muertos y heridos, ingentes cantidades de desplazados, refugiados y se han perpetrado los más grandes horrores e inhumanidades conocidos después de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una situación en la que debería haber funcionado la doctrina o instituto de responsabilidad de proteger, cosa que no ha ocurrido, y esto nos abre una gran interrogante. Bueno, 6. La responsabilidad de proteger en otros órganos y conclusiones respecto de todos. A. Actividad del secretario general. Hasta el 2004, la Secretaría General no asumió un papel de importancia. Cuando aparece con fuerza la idea de responsabilidad de proteger en la Cumbre Mundial del 2005, el secretario general era Kofi Annan y en 2007 asume Ban Ki-moon. Se hicieron algunas gestiones, pero hasta el 2009 no hay una participación muy activa, aunque en 2008 asignó un asesor especial del secretario general para la responsabilidad de proteger, que era Edward Luke. En enero de 2009, el secretario general escribe su primer informe sobre el tema implementación de la responsabilidad de proteger y luego hace informes anuales. B. Actividad de la Asamblea General. La primera vez que la Asamblea General se ocupa y debate orgánicamente en el tema es en el 2009, en ocasión del primer informe del secretario general. Adopta la resolución A-Res 63308, por la cual toma nota del informe y decide seguir examinando la responsabilidad de proteger, por lo que el tema figurará en el orden del día de la Asamblea en forma regular. O sea, en el 2009 es la primera vez con el informe del secretario general que la Asamblea se ocupa del tema. C. Conclusiones de los numerales 5 y 6. Las Naciones Unidas vienen ocupándose del tema cada vez con mayor intensidad. Las actividades del Consejo de Seguridad han sido las más importantes por sus repercusiones prácticas. De ellas se desprenden lineamientos generales.
De 16 resoluciones que han tenido en cuenta, 6 reciben la responsabilidad de proteger, en 11 se señala la responsabilidad primaria del gobierno, en 4 se recuerda la responsabilidad del Consejo de Seguridad con el mantenimiento de la paz y seguridad. Lo significativo es que en 12 de esos casos se reafirma la soberanía, independencia e integridad territorial del Estado donde ocurren los hechos. En 2 que constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales y en 9 se actúa dentro del capítulo 7 de la Carta. ¿La responsabilidad de proteger es fundamento jurídico de esas resoluciones o se encuentra en el sistema de seguridad colectiva de la Carta? ¿Y el nuevo instituto solo es un argumento sociopolítico y moral más? ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad de proteger? ¿Cómo se vincula con otros institutos? 7. La obligación de proteger, naturaleza y vínculos jurídicos. A. Las carencias del Consejo de Seguridad. Son varios los problemas que dificultan la eficacia del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Su naturaleza política, su integración oligárquica, el instituto del veto, la extensión abusiva de su competencia, la no implementación del artículo 43 de la Carta, el enfoque demasiado centrado en los problemas de los estados y la aparición de los nuevos actores que no lo son. La responsabilidad de proteger aparece como respuesta a esta última necesidad. Los seres humanos individuales han devenido en protagonistas de las relaciones internacionales y deben ser cuidados porque de lo contrario pueden desestabilizarse la paz y la seguridad internacional. B. El principio de no intervención. Se trata de un instituto gestado en América, inicialmente Estados Unidos y luego diplomáticos latinoamericanos, doctrina Drago, doctrina Estrada. En 1948, el principio de no intervención será recogido por la Carta de la Organización de los Estados Americanos, firmada en Bogotá, y se desarrollará en su marco. En la Carta, el acto de intervención se configura con el recurso a las armas o mediante cualquier otra forma de injerencia o amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. C. El deber de no intervención. La Carta de Naciones Unidas de 1945 recibe en forma tímida y ambigua el deber de no intervención al establecer en sus principios del artículo 2, inciso 7, que ninguna disposición de esta Carta autorizará a Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. Jiménez de Arechaga entiende que es intervención prohibida no solo la armada o la amenaza de ella, sino también cualquier otra acción ilegítima de coerción de un Estado respecto de otro, pero agrega que la palabra clave es coerción, ya que la mera opinión de un Estado sobre la conducta de otro, una exhortación a tomar determinado camino o una denuncia ante un órgano competente sobre la irregular de su conducta, por ejemplo, no constituyen intervención en la medida en que no sea acompañada por coerción de Estado a Estado, lo que la doctrina clásica denominaba interferencia dictatorial. Valiero comparte esta opinión. El deber de no intervención recién es aceptado por toda la comunidad internacional en la Declaración 2524, Declaración 2524/25, sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación de los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, de octubre de 1970, donde se establece: ningún Estado o grupos de Estados tienen derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro, comprendiendo la prohibición de la agresión armada y cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria con violación del derecho internacional. D. La intervención humanitaria. Hasta cerca de 1918 no había una clara prohibición de no intervención. No obstante, en cierta forma, se decía que solo se admitía la injerencia cuando el objeto de la acción consistía en la protección de poblaciones que eran perseguidas dentro de un Estado. A partir del siglo XIX, se comenzó a utilizar la expresión intervención humanitaria para indicar este tipo de acciones y otras tendientes a la protección de los nacionales, aunque muchas veces esto fue una excusa para ocultar propósitos de intervención. Desde mediados del siglo XIX, durante el siglo XX y aún en el siglo XXI, Estados Unidos fue el país que más recurrió a este ilegítimo instrumento, justificando sus intervenciones en América Latina y el Caribe, especialmente en la necesidad de proteger a sus nacionales y sus intereses. Actualmente se habla de intervención humanitaria para denominar las acciones emprendidas por la comunidad internacional en el territorio de un Estado con el fin de proteger y defender a las poblaciones de violaciones graves
de los derechos humanos y garantizar la asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados cuando el gobierno territorial lo impide o es responsable. Debería llamarse actuación humanitaria. Jurídicamente es una acción específicamente militar de uno o varios estados o de una organización internacional dentro de un estado para frenar las violaciones graves o masivas de derechos humanos. 8. La responsabilidad de proteger la no intervención y la soberanía. A. Responsabilidad de proteger y no intervención. Las acciones que se concretan al amparo de la responsabilidad de proteger siempre deben estar a cargo del Estado territorial o de las Naciones Unidas. Si la llevara a cabo un Estado ajeno y por su cuenta, con ello estaría consumando un acto de clara y legítima intervención, cualquiera fuera su intención y aunque sus propósitos fueran sanos. La doctrina, al tratar de explicar la responsabilidad de proteger, ha sostenido que el principio de no intervención tiene límites. El deber del Estado de respetar internamente la dignidad y los derechos básicos de sus poblaciones y que, cuando se producen graves violaciones a los derechos humanos, se puede dejar de lado el principio optando por el amparo. Valiero no comparte esta opinión. Ningún Estado por su cuenta puede abogarse esa facultad o responsabilidad. Estas acciones solo pueden llevarse a cabo legítimamente por el Estado territorial o en subsidio por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los autores, Argueto y Valiero, entienden que la obligación de proteger es puesta en primer lugar bajo la responsabilidad del Estado que ejerce la soberanía y gobierna el territorio donde se producen los hechos, por lo cual, si éste actúa, no hay intervención de ningún tercer Estado. Dicha obligación solo se pone bajo la responsabilidad de la comunidad internacional complementariamente cuando el Estado territorial es el responsable de las violaciones o simplemente omite proteger a sus súbditos. En estos casos, la comunidad internacional debe actuar dentro del marco del capítulo 7 de la Carta, con lo cual no se desarrollan acciones persiguiendo fines de política nacional, sino cumpliendo una función pública internacional en representación de la comunidad y procurando evitar un quiebre de la paz y la seguridad internacionales. Tampoco en este caso hay intervención alguna, ni siquiera la pretendida humanitaria, y para evitar confusiones debe evitarse el empleo de este término. El Instituto Doctrina, en cambio, no avala la posibilidad de que un Estado ajeno se erija por su cuenta en protector e intervenga, ya que con esa actitud se configura una violación al derecho internacional. B. Obligación de proteger la soberanía. 1. Planteo de la situación. Hasta la Carta de Naciones Unidas, el tratamiento de los nacionales era un asunto de la estricta jurisdicción interna y con la idea política de soberanía que se aplicaba por entonces, lo que constituye un acto propio de la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las poblaciones, era considerado una intervención absolutamente prohibida en los asuntos de la exclusiva jurisdicción interna de los Estados. Esta situación se modifica en la Carta de las Naciones Unidas con el principio de igualdad soberana de los Estados. Se adopta un concepto jurídico de soberanía bajo el derecho internacional, consagrando un sistema de reglas internacionales de naturaleza jurídica. Así es que la persecución de los crímenes más aberrantes y la protección de los derechos humanos se vuelve una ocupación de la comunidad internacional. Se legitima que sus órganos actúen siguiendo las reglas, aún dentro de la jurisdicción de los Estados, cumpliendo un deber legítimamente establecido. 2. Las posiciones doctrinarias. La doctrina ha tenido distintas opiniones. El Instituto vulnera el atributo de soberanía y por ello no puede aplicarse la idea política de soberanía. Solo se ha encontrado esta posición en el cambio político. Idea de soberanía dejada de lado por peligrosa, retrógrada y divorciada de la realidad de las relaciones internacionales. Y esta es la otra opinión. El Instituto, como actualización postmoderna que restablecía la doctrina del Belus Iustrum, pequeño sector, esta idea solo sería adecuada si se mantuviera para el derecho una idea política de soberanía. Y después, otra idea es la mayoría de la doctrina. Sostiene la existencia de una nueva idea de soberanía estatal, aunque algunos rechacen esta posibilidad, en línea con la CIISE. Respalda la propuesta del asesor legal de la Secretaría General para prevenir el genocidio. El señor Luke, quien pensaba que la soberanía ya no significaba únicamente la protección de los estados frente a las injerencias extranjeras, sino que contiene además una carga de responsabilidad que obliga a los estados a responder por el bienestar de sus poblaciones, protegiéndolas de ciertas acciones delictivas, crueles y degradantes.
Se establece un nuevo significado de la soberanía estatal como responsabilidad o como función. La soberanía no solo da al Estado el derecho de controlar en exclusividad sus asuntos internos, no solo evita la injerencia de los demás en ellos, sino que además le impone la responsabilidad primordial de proteger a sus poblaciones dentro de sus fronteras. Esta sería una especie de carga condicionante de sus derechos. Pesano, en el 2012, habla de una soberanía responsable originada en las ideas de Deng de 1996. La soberanía también es responsabilidad. En esta línea, otros sostienen que la soberanía es un concepto histórico y contingente, que la idea de la soberanía absoluta creada por algunos teóricos nunca existió ni funcionó en la realidad histórica. Cada Estado debe respetar la soberanía de los demás. El derecho internacional pone límites a la soberanía y que para explicar la responsabilidad de proteger no es necesario redefinir la soberanía, que aquella es compatible con la soberanía tomada como atributo o cualidad del Estado en cuanto a forma de organización política y sujeto del derecho internacional. Añanos, en el 2010, sostiene que la responsabilidad de proteger responde a un nuevo concepto de soberanía entendida como responsabilidad en el doble sentido de respetar la soberanía de los demás estados y de respetar los derechos humanos en su propia población. Otros autores, como E. Menéndez en el 2016, coinciden con esta posición, a lo que agrega que el deber de protección no disminuye la soberanía. 3. Lo que resulta de las actividades de la organización. La organización está inserta en un sistema jurídico de coordinación puro, de mucha injerencia de los estados, y no puede actuar desconociendo su principio paradigmático, que es el de igualdad soberana de los estados. Los órganos, los representantes de los estados dentro de estos y los altos funcionarios de ella han vinculado a la responsabilidad de proteger con la soberanía, recurriendo al procedimiento de la ambigüedad constructiva. Es decir, los que concretan con palabras y giros elusivos, dejando a la práctica de los estados la concreción de los significados. Esto es ambigüedad constructiva. Es una estrategia similar a la realizada en las declaraciones de derechos humanos, Convención de Genocidio, con las de Ginebra, etc. Las realidades de la posmodernidad empujan a la sociedad internacional hacia un estado civilizado y de paz, donde lo mejor sería adoptar un sistema jurídico con estructuras de subordinación, como a nivel interno. Pero se está muy lejos de eso, ya que es una idea que enfrenta profundas resistencias. Experiencias como la de la responsabilidad de proteger son positivas porque mantienen el equilibrio entre los viejos intereses históricos de los estados soberanos y la efectividad de la idea de soberanía bajo derecho que atiende a las razones de la nueva situación avanza en sus logros. La normativa y la práctica de la organización han dejado claro que el Estado es el primer responsable y está obligado a proteger a sus poblaciones, que si no lo hace será sancionado y que además la protección quedará a cargo de la sociedad internacional organizada en las Naciones Unidas, la cual como última ratio podrá usar la Fuerza Armada en el marco del Consejo de Seguridad, capítulo 7 de la Carta. También hay coincidencia en: antes de recurrir a la Fuerza Armada debe tenerse en cuenta la gravedad de la amenaza. Debe comprobarse la existencia de un propósito concreto, tratarse de un último recurso, respetarse la proporcionalidad de la respuesta y hacer un balance previo de las consecuencias de las medidas. C. Nuestra posición, o sea, posición de Arguet y Valiero sobre estos puntos. Se enmarca en la teoría general de la Escuela de Derecho Internacional de Montevideo. El Instituto Doctrina de la Responsabilidad de Proteger responde a un desarrollo lógico del derecho internacional ante los desafíos y necesidades de la posmodernidad que lo impulsa hacia un Estado civilizado, aunque no sea de paz. Su aparición por el momento en que ocurre no se enfrenta con el atributo de la soberanía tal y como es concebido y funciona con el sistema jurídico de la Carta de las Naciones Unidas que regula las relaciones internacionales. Por el contrario, en una consecuencia lógico-racional de él. Entonces, su aparición por el momento en que ocurre no se enfrenta con el atributo de la soberanía tal y como es concebido y funciona con el sistema jurídico de la Carta de Naciones Unidas que regula las relaciones internacionales. O sea, no se enfrenta, por el contrario, es una consecuencia lógico-racional de él. El atributo de la soberanía jurídica y de la responsabilidad de proteger resultan totalmente compatibles entre sí por ser esta una consecuencia de aquella, o sea que el atributo de la soberanía jurídica y la responsabilidad de proteger son compatibles porque la responsabilidad
de proteger es una consecuencia del atributo de la soberanía. Tampoco se trata de una nueva idea de soberanía ni de una naciente evolución de la misma, aunque algo de esto pueda encontrarse. La idea de soberanía es histórica y evolutiva. Además, han convivido a lo largo del tiempo y en un mismo momento diferentes contenidos para la idea de soberanía según la ciencia social que la aplicase. Lo que ha ocurrido es que en el marco de las relaciones internacionales, la idea política de soberanía a la que se recurrió hasta mediados del siglo XX ha sido reemplazada por la idea jurídica de soberanía, que no solo es compatible con el nuevo instituto de doctrina, sino que es su consecuencia. La responsabilidad de proteger se funda en el atributo jurídico de la soberanía que pauta y regula las relaciones internacionales posmodernas, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que creó un sistema jurídico para regular las relaciones entre los estados soberanos subordinados a derecho, sin afectar por ello su atributo paradigmático. El derecho internacional público, con estructuras puras de coordinación, es un sistema donde sus sujetos, especialmente los estados, son los que directamente crean sus reglas y vigilan directamente el cumplimiento de las mismas, donde al someter a juicio las controversias es solo un compromiso voluntario, donde la decisión de los tribunales, si tiene que ejecutarse forzosamente por la autoridad internacional, salvo en los casos donde sea amenazada la paz e seguridad internacionales, y encuentre en las fronteras una valla insalvable por el amparo de la supremacía territorial y el ámbito de la jurisdicción interna, y donde el castigo de los infractores, las decisiones en materia de mantenimiento de paz y seguridad y las que atañen a la responsabilidad de proteger, las toman cumpliendo requisitos los propios sujetos, que son los estados. En conclusión, la responsabilidad de proteger no afecta a la soberanía de los estados porque es un producto de su voluntad soberana establecida como norma jurídica que limita el ejercicio de una soberanía absoluta, que nadie desea porque es muy peligrosa y agotadora. Pero se trata de un instituto establecido dentro y regulado por un sistema jurídico con estructuras puras de coordinación, legitimado por la recepción del principio de igualdad soberana de los estados, que consagra y respeta el atributo de la soberanía bajo el derecho internacional público, y por ello, tanto la igualdad soberana como la responsabilidad de proteger son normas jurídicas de igual jerarquía que deben aplicarse. En un sistema puro de coordinación, como el derecho internacional público, la prevalencia de una u otra en los hechos es extraordinariamente difícil que la determine una autoridad imparcial o objetiva que disponga de suficiente respaldo de poder para ejecutar sus decisiones, sino que la determinarán sus propios sujetos. Las fallas y falencias no son de las normas que son claras, sino que las debilidades las aportan las características del sistema jurídico de coordinación en las que se insertan. Para superarlas no es suficiente crear teorías dentro del sistema, como por ejemplo la soberanía como responsabilidad, sino que esos institutos deben ubicarse en el sistema con otras estructuras, sistemas mixtos, comunitarios o de subordinación. Para que esto suceda, se requiere la concurrencia de la voluntad política de los gobernantes que conducen a los estados. No hay muchos signos de esta voluntad, pero la tendencia de los hechos internacionales indica que más pronto que tarde los estados y sus gobernantes serán empujados por sus pueblos y deberán optar entre el estado civilizado o el caos de la guerra nuclear, la contaminación u otras amenazas no menores. Entonces se aceptarán otras estructuras jurídicas internacionales e institutos, doctrinas como la responsabilidad de proteger van a poder funcionar en forma satisfactoria.